sus conocidos. Rosa, a ver, acá el ministro estaba hablando con mucha cautela, pero celebró la cifra respecto a la positividad. Es la positividad más baja de los últimos días. Yo sé que es muy difícil decirlo, pero la gente lo único que a uno le pregunta es, si seguimos como estamos, ¿hay que pensar que todo julio es de cuarentena total? Esa es como la visión realista a lo que hay que hacerse la idea al menos. ¿Qué opina usted? Yo creo que hoy día estamos celebrando, como se dice, esta pequeña disminución. Pero si miramos las grandes cifras, por ejemplo, el caso de 1 millón y tanto de exámenes, no ha bajado la positividad desde el 25%. Si bien es cierto, ha bajado el número de exámenes que se hacen diariamente, la positividad, pero al final, en el gran volumen, esa no ha tenido una gran influencia en esa, digamos, en esa positividad. Es decir, ¿usted es más pesimista que el ministro? Yo creo, no pesimista, sino que soy previsora. Yo creo que en este minuto lo que tenemos que hacer es ser un poco más previsor en el punto de vista de los datos. Creo que los datos, son números, pero estos números tenemos que observarlos un poco más. Creo que tenemos que hacerlo en la gran masa. Se han hecho más de 1 millón de exámenes, se han disminuido este último tiempo el número de testeo. Y eso también tenemos que analizarlo. Pero no sabemos si esta semana ha sido por el frío, por las lluvias, es que la gente no ha concurrido. De hecho, el monitoreo que nosotros tenemos en los servicios de urgencia de atención primaria es que ha bajado considerablemente el número de atenciones, pero está relacionado, según nuestra visión, que también hay otros virus que no han circulado como lo hacen otros años, pero además el frío, las bajas temperaturas y las lluvias intensas que hemos tenido, la gente por lo menos prefiere quedarse en su casa aunque le duela un poco la cabeza, aunque tenga un poco de tos o tenga algún problema, prefiere permanecer. Entonces, ¿qué es lo que yo veo ahí? Y me preocupa. Veo que estas personas que no están yendo a los centros de salud a consultar, a la urgencia, podrían ser personas que están con síntomas leves y ellos van a seguir en sus casas y van a seguir saliendo y transmitiendo el virus a otras personas. Por lo tanto, podríamos tener en las próximas semanas un aumento. Y eso es lo que hay que observar durante el mes de julio. Yo creo que el mes de julio es un mes absolutamente de control, evaluación, seguimiento y cuando ya lleguemos a los últimos días de julio creo que ahí podemos con tranquilidad pensar claramente cómo van nuestros números. Y una cosa respecto a los números, ¿sí? Rosa, respecto a los números, porque la verdad es que si bien hay mayor claridad respecto a cómo se están contando, pero el fin de semana veíamos 3 cifras. Veíamos la cifra del registro civil con exámenes PCR, después unas que eran cerca de un poquito más de 6.000, 6.384 hoy día, después había una cifra cercana a los 7.000 y otra cifra de casos posibles, que se sumaban los casos posibles, 10.000. ¿A qué cifra hay que atenerse, según usted? Yo creo que aquí, las cifras que se están entregando hoy día, yo obviamente que voy a confiar absolutamente mucho más porque ya son cifras que están absolutamente, podríamos decir, revisadas, sancionadas. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos 3 lugares que entregan información. El INE, ¿verdad? El DEIS, que es del Ministerio de Salud, y el Registro Civil. Por lo tanto, nosotros tenemos que basarnos en hacer una revisión, cruzar datos, y dentro de los datos que están más, podríamos decir, cercanos, están los datos del Ministerio de Salud, que es lo que entrega el ministro diariamente. El resto de los datos tenemos que cruzar, hay información muy potente que entrega el DEIS, y en ese aspecto que tiene muchos datos que van llegando desde diferentes lados. Estos datos se tienen que cruzar y eso es la información importante. Ahora, nosotros no podemos decir, si no tenemos la información concreta de las 3, podríamos decir, instituciones, entonces yo creo que el dato por ahora, además que un poco tarde, llegan atrasadas las informaciones. Si bien es cierto, la información en el Ministerio de Salud cuesta muchísimo concentrarla, tenerla en forma, digamos, diariamente, yo me imagino hoy día cómo llega la información de las otras instituciones debe ser mucho más lento. Rosa, creo que eso es importante aclararlo también. Rosa, le ¿Sí? queremos agradecer
esta conversación Julito, con el programa. Gracias a usted por estar con nosotros. Se nos va a sumar Camilo Escalona a la conversación. Gracias, Rosa. Bueno, Felipe, Mario, bienvenido. Felipe Kast también está con nosotros. Senador, bueno, está la discusión que teníamos en nuestro panel anterior por esta ayuda a la clase media, esta colaboración con la clase media, estos beneficios, crédito blando, retiro de AFP. ¿Les gusta esto del crédito blando? Todavía no llega a sus manos, ustedes van a tener que examinarlo con mayor detención, me imagino. Sí, bueno, buenos días, Julio César, buenos días también, Mario. Yo destacaría de las cosas que hemos visto, una de las cosas que más potente veo es el tema del crédito hipotecario, que tal vez no se ha comentado mucho, pero para mí es de los más relevantes, porque uno de los dramas que está sufriendo la clase media también es la posibilidad de que le rematen sus casas. Y creo que del anuncio de ayer, además del crédito blando, que claramente es muy importante, tiene 0 tasa de interés, está apoyado por el Estado. Yo quisiera destacar, Julio César, el tema de los créditos hipotecarios para que realmente ninguna familia pierda su casa, que es claramente el patrimonio de toda la vida en medio de esta crisis. Y creo que ese proyecto es más urgente, que no se pierdan las viviendas de la familia simplemente porque hoy día están claramente en el suelo, no tienen cómo pagar. Y me alegro que hoy día, después del proyecto que se avanzó de este ingreso familiar de emergencia, que es un piso para las familias más vulnerables, hoy día todo Chile esté abocado justamente, ¿senador?, a cómo ayudar a las familias de clase media. Pero ese beneficio tiene un párrafo que dice que solo serán beneficiados los que tengan 29 días de mora. Como máximo, claro. Bueno, son cosas que tenemos que discutir. De hecho, venimos saliendo del comité político y te insisto, para mí la urgencia de las familias que están con sus crédito hipotecario hasta el cuello y que no están pagando, y lo otro es las familias del subsidio de arriendo. El subsidio de arriendo y la vivienda hoy día ocupan casi un 25% de los ingresos de la familia de clase media. Un 25% se les va justamente en eso. Y creo que ahí tenemos un desafío pendiente y espero que sea parte de la agenda que veamos esta semana. Y está Mario Desbordes con nosotros, diputado. Él había dicho: hasta que no me presenten un proyecto en la mesa que solucione realmente los problemas de la clase media y vaya en beneficio de ella, me parece pertinente conversar y evaluar lo del 10% de la AFP. ¿Quedó conforme, Mario, diputado? ¿Le gusta esta propuesta? ¿O hay que seguir hablando de la AFP inclusive? Creo que es una buena propuesta, no cabe duda de eso. Está dentro de lo que conversábamos la semana pasada, que el Estado pudiera facilitar recursos a las personas, en este caso incluso sin pasar necesariamente por la banca, con 0% de interés, que es muy importante, con alta flexibilidad, un año para empezar a pagar, la garantía estatal detrás y varios otros factores más. Lo de los 29 días en el caso de los créditos hipotecarios, que también es una tremenda ayuda, es algo, como dice Felipe, que vamos a tener que conversar, obviamente. Creo que la batería de anuncios de ayer es importante, es contundente, y ahora tenemos que escuchar la reacción de la gente, que es la que nos va a ir indicando si esto está llegando a la vena, si se nos está quedando mucha gente afuera, que yo espero que no. Y bueno, el ministro Briones ha sido muy claro una y otra vez en algo que es muy cierto. Esto es bien dinámico, esto tiene que ir midiéndose de manera permanente. El ministro dice: no podemos gastar las balas todas juntas de una sola vez, y por lo tanto se han estado haciendo anuncios bastante contundentes junto con el acuerdo al que se llegó con la oposición, que es un muy buen acuerdo. Anuncios como este del día de ayer, yo creo que se está avanzando en la línea correcta y ojalá esto ande muy rápido, porque la gente además está muy urgida, no puede pagar sus deudas, no puede llegar a fin de mes. Lo mismo le pasa a las empresas, que ya se anunció por el presidente que había que mejorar con mucha fuerza el FOGAPE, que había que hacer ayudas blindadas para los agricultores y así un largo etcétera, que tenemos que mejorar y que tenemos que correr en esta ayuda, porque todavía, ¿no es cierto?, hay una serie de áreas que no están recibiendo créditos FOGAPE, como el comercio detallista, la gastronomía, el turismo, etcétera, y todas estas medidas son para ayer. Camilo Escalona, ¿préstamo blando el que propuso ayer entonces el Ejecutivo o el retiro del 10% de la AFP? ¿Por cuál se inclina estas dos alternativas? Buenos días. Hola, buenos días. Permítame saludar a los parlamentarios que nos acompañan. Hola, Camilo. Buenos días, Camilo. ¿Cómo está usted? Cometo la descortesía de no saludar porque me apuro en responder. Pero, mire, cuando está de por medio el conflicto entre la vida y la muerte, no se puede discutir el tema de la seguridad social como si fuera una situación normal.
Hay muchas familias que se están jugando el porvenir. No solo por la deuda, sino que por la alimentación. Hay fenómenos ya serios de huellas por la desnutrición, la insalubridad, el hacinamiento, que marcan generaciones. Y esto no es solo una preocupación que puedo tener yo como una persona de izquierda. Ha habido figuras significativas de la derecha en este país que también han puesto el acento en estas materias. Por algo tuvimos un sistema de seguridad social y un sistema de salud pública como el que se construyó en los años 50. Hubo también, junto a Salvador Allende, doctores de derecha como Cruzcoque o como Monkever, que en su momento también compartieron esta preocupación. Entonces, cuando una mamá no tiene con qué alimentar a sus niños, usted no le puede decir, mire,